Listo, profe. Bueno, buenos días. El día de hoy, el grupo uno, conformado por Erika, Ricardo y por mí, les vamos a presentar la versión inicial de nuestras tareas de aprendizaje para el tema de conversión de unidades de longitud bajo la tutoría de Cindy López. Bueno, entonces hoy quisiéramos presentar primero presentar primero las tareas de aprendizaje para cada uno de nuestros objetivos. Tenemos dos objetivos, entonces primero presentamos las tareas de aprendizaje para el objetivo uno, después las tareas de aprendizaje para el objetivo 2 y después queremos hacer una presentación de cómo estas tareas de aprendizaje, digamos que coinciden con el contexto de nuestra implementación de la unidad pedagógica de la unidad didáctica, perdón, que pues recordemos va a ser en el Colegio San Jorge, Inglaterra, de Bogotá. Bien, entonces primero, para presentar las tareas de aprendizaje del objetivo uno, empezamos con la primera tarea que se llama viaje en bus. Entonces se trata de dos buses que arrancan al mismo tiempo. Uno va de Bogotá a Popayán y el otro va de Popayán a Bogotá. La distancia entre estas dos ciudades es de 370 kilómetros. Uno de los buses va más rápido que el otro por las condiciones del camino. Y después de 3 horas, un bus ha viajado cierta cantidad de centímetros y otro bus ha viajado cierta cantidad de metros. Y la pregunta que deben completar los estudiantes es cuánta distancia tiene que todavía que viajar cada uno de los buses hasta su destino. ¿Listo? Entonces, como nosotros planteamos el trabajo para esta tarea, esto se da en una sesión de clase, digamos que las dos tareas del primer objetivo las estamos pensando para hacerlas en una sesión de clase que en el colegio dura 45 minutos aproximadamente. Entonces, para esta tarea en particular hay un primer momento de la explicación de la tarea de resolución de dudas en plenaria. Entonces, pues la profesora, que en este caso soy yo, pues lee la tarea y usualmente los estudiantes en el momento inicial suelen tener dudas, bien sea de vocabulario o de algo que no entendieron. Entonces, ese es el primer momento. Después se les pide a los estudiantes que se enfrenten de manera individual a la tarea, digamos que traten de resolverla por sí mismos. Esto implica entonces que ellos ya conocen el proceso de conversión de unidades de longitud dentro del mismo sistema, que ya conocen los factores de conversión, que saben, digamos, aplicar eso a un contexto y que pues conocen los procedimientos que se requieren. Y en un tercer momento, entonces hay una revisión y comparación de resultados. Esto se les pide que lo hagan en parejas. Entonces, una vez los estudiantes ya tienen el resultado, se les pide que se hagan en parejas y compartan y comparen sus resultados y pues resuelvan las diferencias, ¿no? Si digamos yo tengo un resultado y mi compañera tiene otro, pues ahí sería el momento de resolverlo. Y pues obviamente acá habría, digamos, en caso de que no haya resolución en las parejas, entonces pues ahí intervendría yo como profesora. Esto es para la primera tarea del primer objetivo. La segunda tarea del primer objetivo, como dije, entonces estas dos tareas, la idea es pensarlas dentro de la misma sesión de clase. Entonces una vez terminamos con la primera tarea, continuamos con la segunda, que habla de una caminata. Entonces hay una caminata que tiene una longitud de 20 kilómetros, 75 hectómetros, 75 decámetros, 250 metros y que se hace en tres etapas. ¿Listo? Entonces, en la primera etapa, esta persona camina 4 millas y 2 furlongs. En la segunda etapa, camina 5 furlongs y 2 cadenas, más que en la primera etapa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto caminó en la tercera etapa para completar la caminata completamente? Y hay que dar la respuesta en unidades del sistema métrico. Entonces, bueno, esto, digamos, como ven, estas dos tareas trabajan los dos tipos de conversión que nosotros planteamos en nuestros contextos fenomenológicos. Entonces, ahí cubrimos por completo el objetivo. Y de nuevo, entonces hay un primer momento en el que se explica la tarea, se resuelven las dudas en plenaria, un segundo momento en el de trabajo individual de los estudiantes para enfrentarse a la tarea. Esto es pues igual que la primera tarea. Pero el tercer momento ya la revisión y comparación de resultados ya no es en pareja, sino con todo el grupo. ¿Sí? Ya voy a explicar más adelante, digamos, qué estrategias se utilizan para esto. Y como las dos tareas dentro de la misma sesión, hay un momento final para cerrar, digamos, en la que se comparan las dos tareas y se resuelven dudas, ¿sí? Esto para que pues, los estudiantes empiecen a ver a partir de su trabajo la diferencia procedimental en términos de qué se hace cuando tengo una conversión dentro del mismo sistema y cuando la tengo entre sistemas de medidas distintos. Esto es para el primer objetivo.
Para el segundo objetivo, entonces, tenemos también dos tareas. Cada una de estas tareas es un poco más larga que las del primer objetivo, entonces cada una de estas tareas nos toma más o menos una sesión. Entonces, esta tarea se trabaja en grupos de 4 personas. La idea es que ellos midan algún espacio del colegio usando pasos o sus pies. Entonces, se asemeja un paso por una yarda y pues el pie, sabe que pues es un pie, más o menos, y tienen que tomar nota de las medidas que toman y después tienen que hacer un dibujo a escala en un papel que se les da a los niños. Entonces, pues el papel tiene un tamaño determinado y el dibujo a escala tiene que ser, primero tiene que pasar de pies o yardas a centímetros y el dibujo tiene que ser lo suficientemente pequeño para que quepa en el papel, pero lo suficientemente grande para que se entienda, ¿sí? No puede ser pues así de chiquito. Entonces, hay un primer momento de explicación de la tarea y conformación de los grupos, que ya también voy a explicar un poco más eso, cómo se hace. Un segundo momento del trabajo de los estudiantes en la tarea en grupos. Y un tercer momento en el que los estudiantes presentan sus resultados y hay una reflexión en plenario. ¿Listo? La segunda tarea, este segundo objetivo, como dije, entonces esto sería otra sesión. También se trabaja en grupos de 4 personas. Ellos tienen que escoger 3 objetos. Aquí entendemos objetos en el sentido muy amplio de la palabra. Pueden ser objetos que ellos tengan a la mano, pueden ser partes de su cuerpo, pueden ser pues lo que a ellos se les ocurra. Los niños suelen ser bastante creativos, entonces pues acá queremos dejarlo abierto. Entonces tienen que escoger 3 objetos con los que ellos piensen que puedan medir distancias. Con esos objetos tienen que crear un sistema de medidas propio. El sistema de medidas entonces tiene que tener conversiones internas, es decir, entre los 3 objetos a qué corresponde cada uno con respecto a los otros y la conversión con algún sistema estandarizado de medidas. Entonces, los momentos para esta tarea son también un primer momento de explicación y de conformación de grupos, un segundo momento del trabajo de los estudiantes en la tarea en grupos y un tercer momento en el que ellos presentan sus resultados. La idea es que hagan en el computador alguna especie de presentación, un póster, como ellos quieran presentar, pues, cómo surgió su sistema, y la retroalimentación por parte mía. En un cuarto momento en el que ellos presentan a sus compañeros y reflexionan sobre pues cómo les fue, qué tan idóneo es su sistema de medidas. ¿Listo? Aquí es muy importante en las dos tareas el momento de la presentación y la reflexión, porque este segundo objetivo es, recordemos, quiere que los estudiantes evalúen la idoneidad de sistemas de unidades de medida en ciertos contextos. Entonces, ese es el momento como más importante. Entonces, ahora sí, el contexto de implementación en el Colegio San Jorge, Inglaterra. Nosotros trabajamos pues con varias cosas, como ya les he venido contando, pero ya en términos de lo que sucede en el aula, tenemos pues varias cosas con las que trabajamos. Una de ellas es las rutinas de pensamiento, que viene de un proyecto de la Universidad de Harvard, que se llama Project Zero. Y entonces estas rutinas de pensamiento son maneras de abordar temas nuevos, de reflexionar sobre temas que ya se han trabajado, de abordar, digamos, las explicaciones o la manera de hacer las tareas, de tal manera que los estudiantes pues tengan una reflexión más profunda. Ahí puse, digamos, 3 ejemplos que yo uso rutinariamente en mis clases, entonces que ya los estudiantes conocen y que pues me han sido bastante útiles. También este año escolar estamos en un proyecto, en un enfoque, con un enfoque de trabajo colaborativo. Entonces, queremos trabajar en los niños las habilidades blandas para el trabajo colaborativo, por lo que cada vez que hay trabajos en grupos, asignamos roles, les enseñamos a manejar el tiempo, les ayudamos con las dinámicas de grupo y profundizamos en las habilidades comunicativas e interacción que los estudiantes puedan tener. Entonces, por ejemplo, para las tareas del objetivo 2 siempre va a haber unos roles asignados. Cada estudiante que conforma el grupo de 4 personas tiene un rol específico, no es como que trabajen y ya, no, cada uno tiene un rol específico y eso pues está determinado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.